Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde nos sumergimos en el fascinante mundo del drama, el romance y la intriga que solo Turquía sabe crear. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, algo que sé que les va a encantar. Prepárense para un viaje en el tiempo, pero hacia el futuro de las series turcas. Hoy no vamos a hablar de las series que ya amamos, las que nos han hecho reír, llorar y suspirar. No, hoy vamos a mirar hacia adelante, hacia el 2025, para descubrir qué joyitas están por venir, qué historias nos van a cautivar y qué nuevos rostros van a adornar nuestras pantallas. Hemos estado investigando, hablando con expertos y descifrando rumores para traerles una lista exclusiva, una predicción audaz, de los 15 dramas turcos que, según nuestras fuentes, van a dominar el 2025. Antes de que empecemos, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aman las series turcas tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, dejarnos un like si les gusta el contenido. Su apoyo nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo turco. Ahora sí, abróchense los cinturones porque el futuro de las series turcas está a punto de revelarse. Empecemos con el número 1 de nuestra lista, una serie que promete ser una explosión de acción y suspenso, El legado del halcón. Esta serie nos transporta a Estambul, donde un agente secreto retirado, Demir, interpretado por el aclamado actor Kenan İmirzalıoğlu, se ve obligado a volver a la acción cuando su hija de 16 años, Elif, es secuestrada. Demir, un hombre consumido por el arrepentimiento por errores del pasado y ahora dedicado a una vida tranquila, deberá desempolvar sus habilidades letales y enfrentarse a un sindicato del crimen internacional que opera en las sombras de la ciudad. No solo tendrá que enfrentarse a peligrosos criminales, liderados por el enigmático y despiadado El Maestro, interpretado por un irreconocible Erkan Petekkaya, sino también a oscuros secretos de su pasado que resurgen para atormentarlo. La trama es intrincada, los personajes son complejos y las escenas de acción de infarto. Se rumora que cuenta con un presupuesto altísimo, con localizaciones espectaculares que van desde los laberínticos callejones de Beyoğlu hasta las lujosas villas del Bósforo, y efectos especiales de primera, lo que la convierte en una de las apuestas más fuertes para el 2025. La serie explorará temas como la redención, el sacrificio y el poder del amor paternal en un mundo de violencia y traición. Las coreografías de lucha estarán a cargo de expertos internacionales, asegurando un realismo impactante en cada escena. Además, la banda sonora, compuesta por el reconocido Fahir Atakoğlu, promete ser un elemento clave para crear la atmósfera de tensión y emoción que caracterizará la serie. En segundo lugar, tenemos La joya escondida, una historia de amor épica ambientada en la costa turca del mar Egeo. Imaginen paisajes impresionantes con calas escondidas, viñedos interminables y pueblos pesqueros pintorescos. La serie, protagonizada por la ascendente actriz Alina Boz como Ayşe, una joven pescadora de espíritu libre, y Burak Deniz como Kerem, un rico heredero con un pasado tormentoso y un destino marcado por las sombras de su familia, promete ser un romance prohibido y un secreto familiar que amenaza con destruir todo. Ayşe vive una vida sencilla en un pequeño pueblo, dedicada a su familia y a la pesca, hasta que su camino se cruza con el de Kerem, quien regresa a su ciudad natal para hacerse cargo del imperio familiar tras la repentina muerte de su padre. Su amor desafiará las convenciones sociales que separan sus mundos, los prejuicios arraigados en sus familias y los oscuros secretos que se interpondrán en su camino. Los primeros avances muestran una química innegable entre los protagonistas, una fotografía espectacular que captura la belleza natural de la costa turca y una banda sonora que evoca la melancolía y la pasión de este amor imposible. Prepárense para suspirar. La joya escondida no solo será una historia de amor, sino también una reflexión sobre las clases sociales, la ambición y la búsqueda de la felicidad en un mundo lleno de obstáculos. Los personajes secundarios también tendrán un papel fundamental en la trama, aportando complejidad y enriqueciendo la historia con sus propias motivaciones y secretos. El tercer puesto lo ocupa Las sombras del palacio, un drama histórico que nos lleva a la corte otomana durante el reinado del sultán Suleimán el Magnífico, pero con un enfoque en los personajes femeninos que influyeron en la historia del imperio. Esta serie promete recrear la opulencia y la intriga de la época con un reparto estelar, encabezado por la veterana actriz Nebahat Zere como la astuta y poderosa Valide Sultán, y una producción impecable con vestuarios deslumbrantes, decorados suntuosos y una recreación histórica meticulosa. La historia se centra en la vida de Leyla, una joven esclava de origen europeo, interpretada por la debutante Azal Kaya,
que es llevada al harén y se convierte en una figura clave en el palacio, enfrentándose a envidias, traiciones y luchas por el poder en su camino para ascender en la jerarquía del harén. La serie explorará las dinámicas de poder dentro del harén, las alianzas y rivalidades entre las mujeres, y la influencia que ejercieron en la política del imperio. Si les gustan las series como El Sultán, pero con una perspectiva más femenina y un enfoque en los conflictos internos del palacio, esta les va a encantar. Las sombras del palacio también abordará temas como la identidad, la ambición y la lucha por la libertad en un entorno opresivo. Los diálogos serán intensos y llenos de significado, y la trama estará llena de giros inesperados que mantendrán al espectador enganchado desde el primer episodio. En cuarto lugar, tenemos El eco del silencio, un thriller psicológico que promete mantenernos al borde del asiento. La serie sigue a Elif, una joven y brillante psicóloga, interpretada por Serini Sarkaya, que comienza a tratar a Deniz, un paciente con un pasado oscuro y misterioso, interpretado por Aras Bulut y Nemli. Deniz sufre de amnesia y está atormentado por pesadillas recurrentes que le impiden recordar su pasado. A medida que Elif profundiza en su mente utilizando técnicas de hipnosis y terapia regresiva, descubre secretos que la ponen en peligro y la obligan a cuestionar su propia cordura. ¿Es Deniz realmente una víctima o es un manipulador peligroso? ¿Qué secretos se esconden en su pasado? La serie jugará con la percepción del espectador, sembrando dudas y creando una atmósfera de constante tensión. Es una serie con una atmósfera inquietante, con una fotografía oscura y una banda sonora opresiva, y actuaciones intensas que transmiten la angustia y la paranoia de los personajes, perfecta para los amantes del suspense. El eco del silencio explorará temas como la memoria, la identidad, la manipulación y los límites de la cordura. La serie contará con la participación de expertos en psicología para asegurar el realismo y la veracidad de las técnicas de terapia utilizadas. La quinta posición es para El jardín de las rosas perdidas, un drama familiar conmovedor que explora temas como la pérdida, el perdón y la reconciliación. La serie se centra en la familia de Mirkan, que se reúne después de años de separación en la antigua mansión familiar en Bursa tras la muerte de la matriarca Hatice. Cada miembro de la familia carga con un doloroso secreto del pasado que los ha mantenido alejados y los ha impedido superar un trauma que marcó sus vidas. La serie se centrará en la dinámica entre los hermanos, sus conflictos internos y su lucha por perdonar y ser perdonados. Es una historia llena de emociones, con personajes complejos y situaciones que nos harán reflexionar sobre la importancia de los lazos familiares y la necesidad de enfrentar el pasado para construir un futuro mejor. El jardín de las rosas perdidas contará con un reparto coral, con actores de diferentes generaciones, que aportarán realismo y autenticidad a la historia. La serie se grabará en locaciones reales en Bursa, lo que permitirá capturar la belleza y la melancolía de la región. En el sexto lugar encontramos El laberinto de la ley, un drama legal que nos sumerge en el mundo de los abogados y los juicios en Estambul. La serie sigue a Ali, un joven abogado idealista, interpretado por Atay Ulusoy, que se gradúa con honores y se une a uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Sin embargo, pronto descubre que el sistema legal está lleno de corrupción y que la justicia no siempre es ciega. Ali se enfrentará a dilemas morales que pondrán a prueba sus principios y lo obligarán a tomar decisiones difíciles. La serie explorará temas como la ética profesional, la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la verdad. Es una serie con ritmo rápido, diálogos inteligentes y casos intrigantes que nos mantendrán enganchados desde el primer episodio. El laberinto de la ley se inspirará en casos reales que han sacudido a la sociedad turca y contará con la participación de abogados y expertos legales para asegurar la veracidad y el rigor de la trama. El séptimo puesto es para El secreto del lago, una serie de misterio que se desarrolla en un pequeño pueblo a orillas de un lago en la región de los lagos de Turquía. La trama gira en torno a la desaparición de Ela, una joven y popular profesora, y los secretos que se esconden detrás de este suceso. A medida que la investigación avanza liderada por el detective Mehmet, se revelan oscuros secretos que involucran a varios habitantes del pueblo, incluyendo al alcalde, al médico y al cura. ¿Quién es el responsable de la desaparición de Ela? ¿Qué secretos oculta el lago? Es una serie con una atmósfera misteriosa, con una fotografía que captura la belleza y la inquietud del paisaje, y un ritmo pausado que nos invita a descubrir la verdad junto a los protagonistas. El secreto del lago explorará temas como la hipocresía, la envidia y los secretos que pueden destruir una comunidad. La serie se grabará en locaciones reales a orillas de un lago, lo que contribuirá a crear una atmósfera de misterio y tensión.
En octavo lugar, tenemos La danza de las mariposas, un drama romántico con toques de comedia que sigue la historia de dos jóvenes artistas que se enamoran en Estambul. Él es Deniz, un músico talentoso que toca el saz, un instrumento tradicional turco interpretado por Aytak Sazmaz, y ella es Zeynep, una bailarina apasionada que sueña con triunfar en el mundo del ballet, interpretada por Cemre Baysel. Juntos tendrán que superar los obstáculos que se interponen en su camino para hacer realidad sus sueños y construir un futuro juntos. La serie explorará temas como la pasión, la perseverancia y el poder del amor para superar las dificultades. Es una serie fresca, divertida y llena de música, con coreografías de baile impresionantes y una banda sonora que mezcla la música tradicional turca con ritmos modernos, perfecta para los amantes del romance. La danza de las mariposas mostrará la vibrante escena artística de Estambul y contará con la participación de músicos y bailarines reales. El noveno puesto lo ocupa El precio de la ambición, un drama que explora el mundo de los negocios y la política en Ankara. La serie sigue a Selim, un joven emprendedor ambicioso, interpretado por İsmail Sazmaz, que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar el éxito, incluso si eso significa traicionar sus principios y dañar a quienes lo rodean. Selim se involucra en un juego de poder con políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos, poniendo en riesgo su vida y su integridad. Es una serie con personajes ambiciosos y sin escrúpulos, llena de intrigas y giros inesperados que nos mantendrán enganchados desde el primer episodio. El precio de la ambición explorará temas como la corrupción, el poder y la ambición desmedida. La serie se inspirará en casos reales de corrupción que han sacudido a la política turca. En décimo lugar, tenemos La voz del alma, un drama espiritual que explora temas como la fe, el destino y el propósito de la vida. La serie se centra en Yusuf, un hombre que tras sufrir una tragedia personal, la muerte de su esposa e hijo en un accidente, encuentra consuelo y guía en la espiritualidad. Yusuf se une a una comunidad sufí y comienza un viaje de autodescubrimiento que lo lleva a cuestionar sus creencias y a encontrar un nuevo significado en la vida. Es una serie conmovedora y reflexiva que nos invita a conectar con nuestra esencia y a buscar un significado más profundo en la vida. La voz del alma mostrará la belleza de la cultura sufí y explorará temas como la meditación, la compasión y el amor incondicional. Continuamos con el puesto número 11, que es para El refugio de la luna, una serie de ciencia ficción, sí, ciencia ficción turca. Esta serie nos transporta a un futuro distópico en el año 2077, donde la corporación Luna controla la vida de las personas a través de implantes tecnológicos que monitorean sus pensamientos y emociones. Un grupo de rebeldes liderados por Asia, una joven hacker interpretada por Dilan Cizek-Deniz, lucha por recuperar su libertad y desafiar al sistema opresor. Es una serie con efectos especiales impresionantes, con un diseño de producción futurista y una trama que plantea importantes interrogantes sobre el futuro de la humanidad, la privacidad y el control tecnológico. El refugio de la luna se inspirará en clásicos de la ciencia ficción como Blade Runner y Matrix. En 12º lugar, tenemos El maestro de ajedrez, un drama histórico basado en la vida de Ali Nihat Yazg, un famoso jugador de ajedrez turco que vivió a principios del siglo XX. La serie narra su ascenso a la fama, sus rivalidades con otros maestros del ajedrez y sus desafíos personales, incluyendo su lucha contra la enfermedad y la discriminación. Es una serie con una ambientación cuidada que nos transporta a la Estambul de principios del siglo XX, con actuaciones convincentes que nos hacen sentir la pasión y la tensión de las partidas de ajedrez, que transportan a la época dorada del ajedrez. El maestro de ajedrez mostrará la importancia del ajedrez en la cultura turca y explorará temas como la perseverancia, la inteligencia y el espíritu de superación. El 13º puesto es para La promesa del olvido, un drama romántico con un toque de misterio. La serie sigue a Defne, una joven que pierde la memoria tras un accidente de coche y se enamora de Khan, el hombre que la rescata y la ayuda a reconstruir su vida. Sin embargo, a medida que Defne recupera sus recuerdos, descubre que su pasado está lleno de secretos que podrían poner en peligro su relación con Khan y su propia vida. Es una serie con una trama intrigante que juega con la amnesia y la identidad, manteniendo al espectador en suspense hasta el final. En el 14º lugar encontramos El sabor de la venganza, un drama de acción que nos sumerge en el mundo de las artes marciales turcas. La serie sigue a Is, una joven que busca venganza por la muerte de su familia a manos de una organización criminal. Is se entrena en secreto y se convierte en una experta en artes marciales, utilizando sus habilidades para infiltrarse en la organización y vengarse de sus enemigos.
Es una serie con escenas de acción espectaculares, coreografías de lucha impresionantes y una trama llena de adrenalina. Finalmente, en el puesto número 15, tenemos El corazón de Estambul, una serie coral que retrata la vida de diferentes personajes en la ciudad más grande de Turquía. La serie explora temas como el amor, la amistad, la familia y los desafíos de la vida moderna en una metrópolis vibrante y multicultural. Es una serie con personajes entrañables y historias conmovedoras que nos muestran la diversidad y la riqueza de la sociedad turca. El corazón de Estambul mostrará la belleza y el caos de Estambul a través de los ojos de sus habitantes. Y ahí lo tienen, amantes de las series turcas, nuestra predicción audaz de los 15 dramas que creemos que dominarán el 2025. Por supuesto, esto es solo una predicción, pero basándonos en lo que hemos visto y oído, creemos que estas series tienen el potencial de convertirse en verdaderos éxitos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al futuro de las series turcas. Nosotros nos hemos divertido muchísimo investigando y compartiendo esta información con ustedes. Recuerden que el mundo de las telenovelas turcas siempre está en constante evolución y nosotros estamos aquí para mantenerlos al tanto de todas las novedades. Antes de despedirnos, me gustaría saber qué les pareció nuestra lista. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie que creen que debería estar en la lista? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que, ya lo saben, manténganse sintonizados para más noticias, reseñas y análisis del apasionante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.